¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, noches, según el momento en que estéis viendo este vídeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace ya 2 meses que no estoy publicando. Ya lo siento, pero el problema es que he tenido curro, trabajo y aparte he estado viajando por todo lo que es Latinoamérica, Cuba. Y bueno, por cierto, que ahí hay un gran auge sobre esto de la tecnología blockchain, ¿no? Y de la cultura blockchain, de las criptomonedas. ¿Por qué? Pues cuando una zona es más insegura o su moneda está más devaluada y tal, pues claro, evidentemente uno más uno, dos. Por lo tanto, ahí es un sitio donde yo creo que el blockchain va a tener bastante auge en la actualidad ya y en los próximos años, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque una moneda están perdiendo poder adquisitivo, la evaluación digamos, de las monedas tipo fiat de allá, eh, lo que son los gobiernos, hay gobiernos que hay mucho fraude, mucha delincuencia de guante blanco, podríamos llamarlo, aunque en España no nos hablamos de eso tampoco. Y bueno, el blockchain pues da esa transparencia, esa seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí va a tener mucho auge. Y sí que me han hablado, allá se conoce bastante el tema del blockchain en ciertos círculos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería contaros esto básicamente para deciros por qué no había publicado vídeos. Y, pero que he venido con ganas de publicar y seguir aquí aprendiendo entre todos, ¿no? Y además me alegra porque muchas veces muchos de vosotros me contáis cosas que yo a veces pues desconozco, ¿no? O noticias o una tecnología nueva que habéis salido, que ha salido, todo eso, por supuesto, contármelo porque no solamente os quiero enseñar yo, sino quiero también aprender de vosotros. Si eres nuevo en este canal, pues bueno, nada, decirte que se quede en este vídeo, pues simplemente que esto es un canal para aprender blockchain en español, gratuito, y que bueno, que vemos cosas desde las cosas más básicas hacia cosas más complejas, más complicadas, pero todo para gente normal, no para ingenieros de la NASA. Es decir, intento explicar las cosas en un lenguaje coloquial y que a ti te pueda servir y aprender con facilidad. Dicho todo esto, hoy quiero hacer un vídeo sobre un tema que es utilitario, podríamos calificarlo así, para la programación de smart contracts. Es lo que os decía, lo que os voy a enseñar hoy es una cosa utilitaria a la hora de programar smart contracts. Hoy no vamos a programar ninguna DApp ni ningún smart contract que cumpla una función concreta ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es, vamos a explicar un patrón de diseño, pero que os puede ser de muchísima utilidad. Y de hecho, si programáis smart contracts, seguramente lo vais a usar. Este patrón de diseño que os voy a explicar es para crear listas de elementos. Un elemento puede ser cualquier cosa, puede ser mmm, algo físico como por ejemplo coches o podemos hablar de consumidores, de clientes, o podemos hablar de estudiantes, o podemos hablar de mil cosas más, ¿no? O sea, son listas, podríais llamarlo también arrays, matrices, como lo queráis llamar, que vamos a ver cómo podemos generar todas las funciones, es decir, añadir, eliminar y retornar, iterar sobre la lista dentro de un smart contract, pero consumiendo la menor cantidad de gas. Sé que soy muy cansino en este tema, pero es muy, muy importante. Seguramente sea de los temas más importantes de Ethereum, el consumo de gas. ¿Qué ocurre? Si hacéis pruebas, experimentos, veréis que hay dos estructuras importantes o dos recursos que nos da el lenguaje Solidity para manejar listas, ¿no? Uno sería el mapeo o diccionarios, como tablas de hash, como lo queráis llamar, que básicamente es una clave, un valor. Una clave, un valor. Cada clave tiene asociado un valor. Este mapeo es el recurso que menos gas consume a la hora de manipular listas. No obstante,
tiene un hándicap, un problema importante, que es que no se pueden iterar sobre ellas. Pensar que una clave siempre existe en un mapping, siempre existe una clave. Lo que ocurre es que si no la hemos seteado, no la hemos inicializado, estará a valor 0. Por lo tanto, no se puede iterar, no se puede... bueno, hay una serie de cuestiones que en Solidity no podemos iterar y retornar los valores de una lista. Aunque consuma menos gas, las demás funciones sí podemos eliminar o podemos añadir. Un array, por el contrario, consume más gas, pero sí que permite todas las funcionalidades sobre una lista, tanto eliminación, añadir y la iteración. Lo que ocurre es que consume más gas. Entonces, la gente ha llegado a patrones de diseño, modelos de diseño, en el cual a veces pues se combina. Por ejemplo, cogemos un map y un array y entonces hacemos una combinación a través de un indexado, es decir, el array lleva el index que se vincula al mapeo, etc. Es una solución factible, es una solución que digamos estaría a mitad, y luego la solución que os digo yo, para mí es la más perfecta que he encontrado hasta ahora. Que he encontrado, no quiero decir que alguien no haya hecho algo mejor. Yo, bueno, lo dudo porque he buscado bastante y esta es la solución más que permite todas las funcionalidades de aplicar a una lista y a su vez permite también el consumir en la menor cantidad de gas posible. La optimización del consumo de gas. Entonces, vamos directamente a mostraros un poco de forma gráfica con mis artes artísticas lo que os quiero mostrar y luego lo vamos a ver en código, en un código pues tampoco excesivamente complejo, pero que lo vais a ver con facilidad. Abrir la mente es un poco abstracto, pero bueno, voy a borrar esto porque antes, bueno, he estado haciendo pruebas de código y los dibujos para ver cómo enseñaros mejor, porque yo me preparo estos vídeos, no os penséis. Entonces, bueno, voy a borrar esto y os voy a enseñar un poco en qué consiste esta forma de gestionar listas, ¿no? De diseñar estas listas. Entonces, a ver, un segundo, cojo aquí mis herramientas, vamos a borrar. Para ello tengo que coger, por ejemplo, voy a coger esto, vamos así, a dejarlo limpico y aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros vamos a tener una lista, ¿vale? Entonces, una lista vamos a representar cada ítem por un cuadrado, ¿no? Vamos a decir que son usuarios, cada uno de estos es un usuario. Ya veis que tengo un pulso fabuloso. Entonces, claro, hay un orden, pero no hay una vinculación de uno al otro. Nosotros lo que podríamos llamar esta técnica creación, manejo de listas, manejo de listas, de iteración de listas a través de un linkeo, o no sé, o listas linkeadas, o no sé, ya los nombres, no soy bueno para poner los nombres, ya lo que queráis. Entonces, básicamente, ya sabéis que cada clave del mapping está conformada por una clave, lo que se llama una key, y un valor. Esto de aquí es cada elemento del mapping. Entonces, lo que nosotros vamos a generar es que y nosotros podemos definir el tipo que va a albergar el mapping y tanto el tipo para la clave como para el valor. ¿Vale? Entonces, es básicamente, nosotros vamos a decir que es un address y un address. La clave es de tipo address y el valor también va a ser de tipo address. Y entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues bueno, aquí el primer elemento va a tener su address, que es, cada address representa a un usuario, y como valor va a apuntar al address de la clave siguiente. Esta clave siguiente, o usuario, va a tener de valor
la key del siguiente. Y así sucesivamente, con lo cual vemos que estamos generando una lista encadenada, vinculada o linkeada, como la queréis llamar. Y la pregunta es, bueno, vale, entonces claro, partiendo del principio, partiendo de del primer punto, puedo sustraer toda la lista del mapping. ¿Por qué? Porque como están encadenados los valores, si esta key apunta como valor a la key siguiente y esta key apunta como valor a la key siguiente, pues claro, yo todos estos valores los puedo extraer perfectamente de la lista, lo que llamábamos una iteración. Entonces, ¿y qué pasa con el último? Pues el último apunta como valor, tiene la clave del primero y cerramos de esta manera el círculo. Entonces ya veis que esto es lo que permite la iteración. Pero ¿qué pasa cuando queremos eliminar un elemento? Cuando queremos eliminar este elemento, por ejemplo, de aquí. Pues nada, lo que tenemos que hacer es simplemente, un segundo que reduzca esto, lo que tenemos que hacer, si queremos eliminar este elemento, es básicamente eliminar ese elemento y que el anterior a ese elemento ahora apunte al que estaba al siguiente, ¿no? Y aquí ya ha desaparecido. Es así de simple. ¿Y qué pasa si queremos añadir un elemento? Bueno, los elementos, ahora os voy a mostrar, esta es la parte un poco igual más compleja de entender o de abstraerse. Los elementos nosotros estamos siempre como que los metemos al principio o al final, ¿no? Digamos, por psicología. Pero no, aquí los vamos a meter aquí. Entonces un elemento, vamos a tener un elemento, se va a insertar aquí cuando insertemos un nuevo elemento, cada vez que insertemos un nuevo elemento. Con lo cual, este primer elemento que estaba antes va a apuntar ahora aquí, ya no va a apuntar a este. Y este va a apuntar a este. Y así se van a ir insertando. Básicamente funciona de esta manera. Hemos visto creación de nuevos elementos en la lista, sustracción, eliminación de elementos en la lista y iteración, lo que se llama un getter de la lista. Básicamente funciona de esta manera. Aquí vamos a ver que vamos a necesitar inicializar en el contrato este primer elemento y esto lo vamos a inicializar con una constante. Y antes, hasta que añadamos un segundo elemento, esta constante se va a apuntar a sí misma, porque al ser solo un elemento, si el último elemento tiene que apuntar al primero, pues evidentemente es un círculo vicioso. Se va a apuntar a sí mismo. Y a partir de ahí vamos a ver todo el juego del proceso, de esta estructura, digamos. Este modelo de diseño, este patrón de diseño. Bien. Pero esto vamos a verlo en código y para ello vamos a hacer como si un smart contract guardase una base de datos de usuarios, ¿no? Podría ser los usuarios de cualquier empresa. Entonces, bueno, como os he dicho, yo me preparo estos vídeos y entonces lo que vamos a hacer, voy a seguir un poco en la segunda pantalla que tengo aquí al lado, un poco el código que he ido preparando, porque si no a veces pues te pierdes y se hacen los vídeos excesivamente largos, entonces es mejor seguirlo así. Entonces, bueno, yo he hecho voy a usar Remix, he hecho un archivo que se llama iteración lista y le he llamado un contrato con el mismo nombre. Evidentemente tenemos que poner Plasma Solidity con la versión del compilador y tenemos que crear esta pseudo clase o como queréis llamar, lo que es el contrato, ¿no? Las llaves principales de nuestro contrato. Siempre en letra mayúscula, porque estamos hablando del contrato, como buena práctica. Bien, entonces si vamos a usar un mapeo, que es lo primero que tenemos que hacer, esto es lógica, esto es simplemente lógica, pues establecer un mapping. Hemos dicho que este mapping tenía un address, que cada elemento estaba conformado por una clave y un valor, y que tanto clave y valor eran de tipo address, por lo tanto, pues nada, lo hacemos así.
especificamos los tipos. Para efectos de que podamos verlo mejor, vamos a hacer que es public, pero esto debería ser de uso interno, aunque bueno, no me voy a meter aquí ahora en el tema de internal public o private, pero bueno, todo es visible en la blockchain, eso tenerlo bien claro. Lo que estamos estableciendo es la forma de acceder, más que nada. Entonces, y ahora tenemos que establecer el nombre. Vamos a llamarle users. Bien. Luego tenemos que establecer un contador que va a llevar la lista de cuántos elementos hemos añadido. O sea, va a llevar en una variable, va a ir guardando el número de elementos que hemos ido añadiendo a nuestra lista. Por lo tanto, vamos a establecer un int 256 y yo le llamo aquí list size, ¿no? Tamaño de la lista. Vamos a hacerlo igualmente public para poder luego verlo de forma fácil. Y finalmente tenemos que hacer referencia a el primer elemento que tenemos que inicializarlo al instanciar el contrato, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un address, porque evidentemente ya hemos visto que estamos hablando de address, que va a ser pues eso, va a ser una constante, y va a ser la vamos a poner como pública y le vamos a llamar first address. Bien, y con eso ya tendríamos todas las variables, tendríamos el mapeo, tendríamos un contador de elementos y tendríamos, elementos me refiero del tamaño de la lista y del mapping, y tendríamos nuestro primer elemento que es necesario, ¿no?, para inicializar todo esto. Lo que sí tenemos que hacerlo es asignarle un valor y nosotros ya sabéis que el valor tiene que ser de tipo address. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente poner esta address, que esto lo que hace es retornar un address de tipo Ethereum, todo de ceros, a excepción del último dígito, que es un 1. Y luego, pues, ¿qué tenemos que hacer? El constructor. El constructor, que ya sabéis que es obligatorio ponerle public, porque evidentemente se tiene que acceder a él. Y entonces este constructor lo que va a hacer es inicializar el mapeo, porque aquí hemos puesto asignado el valor a constante, pero aún no hemos inicializado el mapeo. Por lo tanto, ya sabéis cómo se hacen los mapeos. Se pone entre corchetes y la clave. En este caso, pues va a ser first address. Y claro, ¿qué hemos dicho antes? Que el último elemento tiene que apuntar al primero, y como vamos a meter el primer elemento, pues tiene que apuntarse a sí mismo. Por lo tanto, será first address. Es decir, aquí estamos diciendo que estamos insertando el primer elemento, que es esta address, y claro, tiene que apuntarse a sí mismo. Por tanto, el valor será tiene que apuntarse a la clave del primer valor. Y como la clave del primer valor es este, pues claro, es lo que hemos hablado. Se apunta a sí mismo. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada y entonces este es igual a este. Entonces se tiene que apuntar a sí mismo. Creo que no me dejaba ahí nada. No. Vale. Luego lo siguiente que vamos a hacer es una función utilitaria, que básicamente nos va a decir, cuando la llamemos internamente, si un elemento, una address, está ya en la lista o no está en la lista. Entonces, para ello vamos a establecer una función que la vamos a llamar isInList. La llamamos antes igual, sí. isInList va a recibir un parámetro, un argumento de tipo address, porque es lo que tiene que comprobar, ¿no?, si está en la lista. Va a ser view, porque no va a modificar nada del estado de nuestro smart contract.
es decir, no va a modificar nada de estas variables. Tiene que ser internal y nos va a retornar un booleano. True en caso de que sí esté ya en la lista, false en el caso de que no esté en la lista. Entonces vamos a evaluar una expresión que nos va a retornar true o false y eso es lo que vamos a retornar, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a hacer users, que es nuestro mapping, le vamos a pasar la address y vamos a comprobar que sea diferente su valor a 0. Esto es una address vacía, o sea, una address llena de ceros. Entonces, este es el valor por defecto cuando de cualquier clave que no haya sido, no la hayamos añadido previamente, ¿no? Va a tener este valor. Por tanto, si no tiene este valor, estamos utilizando el operador de contrario, ¿no? Se va a poner a true. Esta expresión nos va a devolver true. Lo que es lo mismo, está indicándonos que el elemento ya está. ¿Por qué? Porque tiene un valor que no es 0, que es el valor por defecto de cualquier elemento. Como no es 0, sino que va a tener otro valor, otra address, en ese caso es que ya existe y nos está retornando el true por eso. Si no, pues nos retorna, si coincide con este valor, es que no existe en la lista. O sea, realmente existe en la lista porque todas las claves existen en el mapeo, pero si indica esto es que nosotros no la hemos añadido. Entonces sería false. Bien, lo siguiente que queremos ver es la función, el método, que igual es un poco el más fácil, el de añadir un usuario, ¿no? Entonces vamos a poner add user y entonces pues bueno, aquí ¿qué tenemos que pasarle? Tenemos que pasarle evidentemente la dirección. Vamos a ver, no puede ser view porque modifica el estado de nuestro smart contract, tiene que ser public y bueno, no vamos a hacer que retorne nada, ¿no? Aquí evidentemente podríamos crear todo tipo de eventos, ¿no? De eventos de éxito y retornar true o false, etc. Pero por no hacer este smart contract más complejo de lo que queremos enseñar hoy, vamos a limitarlo simplemente pues a hacer que las funciones tengan que realizar la acción a la que están destinadas y punto, ¿no? Sin retornar eventos ni nada por el estilo. Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Es añadir un usuario. Entonces vamos a pensar un poco en qué consistía el patrón. Añadir un usuario significa meter aquí uno. Este de aquí, ¿no? Lo metemos aquí. Y eso quiere decir que el primero debe apuntar ahora a este que estamos metiendo y este a su vez debe tener valor con el segundo. Bien, ¿esto cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es que no esté este usuario ya no esté en la lista, ¿no? Porque si está, no lo vamos a meter dos veces, evidentemente. Entonces lo que tenemos que hacer es un require y veis, ahora vamos a hacer uso de nuestra función utilitaria, claro, y le pasamos la address que nos está llegando como parámetros. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es, pues bueno, simplemente meter, o sea, crear esa clave en el mapping, ¿no? Entonces, vamos a poner así, address. Claro, ¿el valor qué es? El valor es el del siguiente. Si nosotros hemos metido un elemento que es el único elemento de la lista que se apunta a sí mismo, por tanto, ahora lo que tenemos que hacer al meter este elemento es apuntar al valor del primero. Vamos a ver un poco esto porque es complicado, ¿eh? Es complicado, yo lo entiendo. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo es que esta nueva clave que estamos añadiendo tiene que tener como valor el valor del, en este caso, sería del primer elemento. Es decir, este de aquí, el valor de este es este.
address. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo es que esta nueva clave, que ya la estamos añadiendo al exponerla así, tiene como valor el segundo. Por eso os decía que se insertaban aquí. No aquí, ni aquí, aquí. Bien. ¿Qué más? Luego, bien, claro, luego hemos dicho que este primer elemento, al insertarlo aquí ya, ahora debe apuntarlo al nuevo. Este paso ya lo hemos hecho, ahora nos queda este paso de aquí. Entonces, pues simplemente escoger y poner users first address es igual a address. Y con esto ya hemos hecho estos dos pasos. Primero hemos vinculado este nuevo elemento al segundo a través del valor del primero y luego hemos cambiado el valor del primero para que apunte al nuevo elemento. Aquí el orden es muy importante, ojo, porque si esto lo pusieseis, esta instrucción, antes de esta, os generaría un problema grave. No funcionaría todo bien. ¿Por qué? Porque fijaros que al hacer esto sigo un orden, o sea, si esto cambia no apuntaría al segundo elemento. Hay que hacerlo, por lo tanto, primero vinculamos el nuevo elemento al valor del primer elemento y luego el valor del primer elemento le ponemos la dirección del nuevo elemento. Vale. Entonces ya hemos visto lo que era añadir un usuario, un elemento a nuestra lista. Vamos ahora a remover un usuario, pero para eso vamos a ver un poco nuestro patrón otra vez de forma gráfica. Aquí teníamos un elemento que lo hemos borrado. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que averiguar cuál era el elemento previo y que ahora apuntase al que estaba apuntando el elemento que había aquí, el que hemos eliminado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una función utilitaria que nos retorne el elemento previo al que queremos eliminar. Vamos a utilizar, por tanto, aquí una función y yo le llamo aquí getPreview user. Vale. Entonces, claro, ¿qué le tengo que pasar? Pues la dirección que queremos eliminar, para que tenga esa referencia, evidentemente. Entonces, esto va a ser... esto va a ser de tipo view también, internal, y nos va a retornar, claro, ¿qué queremos? Queremos la clave del elemento previo, por tanto, como las claves son address, nos va a retornar una address. Bien, y ya está. View, ¿por qué? Porque no modifica nada el estado de nuestro smart contract. Interna porque es una función utilitaria. Las funciones utilitarias siempre suelen ser internas. Bien, ya está. Entonces ahora la pregunta es, bien, ¿y cómo averiguamos ahora cuál es el address previo, ¿no? La clave previa. Bueno, pues aquí vamos a tener que establecer una variable de función, de scope de función, que la vamos a llamar current address. Esto en inglés básicamente significa dirección actual. Y la vamos a inicializar con first address. ¿Os acordáis? Nuestra constante. Es decir, el primer elemento de la lista. Y ahora lo que vamos a hacer es un while, una estructura de control tipo while, que ya sabéis que es una estructura que ejecuta una serie de instrucciones hasta que se deja de cumplir una condición. Vale, ¿y cuál va a ser esa condición? Pues esa condición va a ser que users, que nos current address sea diferente a first address.
Antes, bueno, vamos a abrir los corchetes y ya luego explico las instrucciones. Antes de establecer el cuerpo de este while, vamos a ver esta condición. Esta condición es la que nos va a permitir iterar directamente sobre nuestro mapping. ¿Por qué? Esta es una variable y la vamos a ir cambiando. Pero ahora de entrada, ¿qué tiene? Tiene el first address, la primera clave, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo en esta expresión? Estamos diciendo que compruebe que dentro del mapeo, esta clave que es first address, ahora mismo, porque es la que hemos vinculado, ¿qué tiene como valor? Pues tendrá el siguiente elemento, ¿no? El segundo tal. Pues esto será un address, que será el address del segundo elemento, ahora mismo. No coincida con el first address. ¿Qué ocurre? Si os fijáis, si coincide y esta condición deja de cumplirse, simplemente nos estamos diciendo que estamos en el último elemento, porque el último elemento es el que apunta al primero. ¿Os acordáis? El último elemento es el que apunta al primero, por lo tanto, su valor será la clave del primero. Si este valor es igual a first address, que es la clave del primero, estamos en el último elemento y esta estructura deberá dejar de ejecutarse. Es la forma, aquí, el truco para poder iterar sobre todos los elementos del mapeo. Esto es lo que le hace tan eficaz este modelo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es comprobar, vamos a hacer una condición, prefiero enseñaroslo en código, que básicamente va a ser users current address tiene que ser igual a la dirección que estamos comprobando. Es decir, ya sabéis que una clave tiene como valor la clave del siguiente elemento. Por lo tanto, va a ir comprobando que cada clave, si tiene o no como valor esta address. Si en algún momento alguna tiene como valor esta address, ¿esto qué quiere decir? Que ya existe, que este elemento ya lo hemos insertado nosotros en la lista. Entonces, básicamente lo que va a hacer aquí es retornar lo que es el current address, que es el elemento previo, porque esto es la clave del ítem anterior al que queremos averiguar. Por lo tanto, de esta manera obtenemos lo que es el elemento anterior al del que queremos eliminar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero hemos establecido una variable de tipo con un scope de función como primer elemento, el primer address. Y luego hemos establecido una estructura de control de tipo while que se ejecuta cada vez que hasta que una condición deja de cumplirse. Esa condición hemos dicho que simplemente que sea que una vez que llegamos al último elemento deje ya de ejecutarse. ¿Y cómo comprobamos que ha llegado al último elemento? Pues básicamente el último elemento tiene como valor la clave del primer elemento. Si esta condición se cumple, esto es así, se deja de ejecutar. Mientras tanto, mientras se ejecuta, pues las instrucciones establecemos una condición. Esa condición es que cualquier clave, en el momento en que tenga como valor la address que hemos pasado para comprobar como parámetro, en ese caso esa clave es la address anterior, ¿no? Por lógica. Entonces, bien, entonces, pero claro, aquí en este momento esto es como si fuese una constante, aunque es una variable, es como si fuese una constante porque no le estamos asignando cambiando el valor. Entonces, para poder iterar hay que cambiar el valor, ¿no? Entonces, después de esa condición que comprueba si tiene como valor la address que queremos evaluar, lo que tenemos que hacer es setear, seguir un paso adelante, digamos, en nuestro mapping. Entonces, lo que vamos a decir es que current address va a ser igual a users current address. ¿Por qué? Porque users current address lo que nos retorna es el valor, es la clave del siguiente elemento.
Y claro, esto es un círculo a la hora de actualizar con la clave del siguiente elemento, ya volvemos aquí, comprobamos que no estamos en el último y comprobamos nuevamente su valor. Si no tiene su valor como address, pues volvemos a actualizar al tercer elemento. Vamos a ir saltando de valor en valor. Esto es lo que permite esa asociación, esa vinculación. Y en principio ya está. Evidentemente, si se cumple, si decimos que la condición, que no se ha cumplido esta condición, lo que tenemos que hacer es retornar el first address. ¿Por qué? Porque, claro, si no hay ningún elemento, ¿no? O sea, vamos recorriendo todo esto y resulta que no coincide, esto nunca coincide. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento previo para insertar el elemento previo? Pues sería el primer elemento, porque lo vamos a insertar aquí. Entonces, vamos a ver ahora, aquí abajo, vamos a ver la función de remove o eliminación de ese elemento. Function remove user. Por supuesto, tenemos que pasarle un address. Y entonces, bueno, aquí no le he metido, esto tiene que ser public, no puede ser tipo view, y ya está, y no nos va a retornar nada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es llamar a esta función. Lo primero que tenemos que hacer es que exista. Claro, ¿cómo vamos a remover algo si no existe ni siquiera? Por tanto, antes de hacer nada, vamos a comprobar que exista. Es decir, tenemos que llamar a nuestra función utilitaria y ya está. Bueno, hay que pasarle, por supuesto, el parámetro y la dirección. Y entonces, bueno, esta función lo que nos va a hacer es retornar true en el caso de que exista. Ya está, ya sabemos que ahora existe el elemento. Ahora lo que tenemos que hacer es, a ver cómo lo pongo aquí, claro, tenemos que obtener el elemento previo, ¿no? Entonces para ello vamos a establecer vamos a guardarlo en una variante, en una variable, preview, que la vamos a llamar preview user, y como tenemos el elemento previo, ya lo hemos establecido aquí en esta función, pues nada, lo que tenemos que hacer es llamar a nuestra función pasándole el address. Y ya tenemos el elemento previo, que no es más que una address, no la address previa, o clave previa. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho antes? Lo que hemos dicho antes es que, claro, si obtenemos el elemento previo, ahora ese elemento tiene que tener como valor la clave que tenía el que hemos eliminado. Entonces, sería users preview user es igual a users address. Claro, ¿esto qué está retornando? Esto está retornando, ya hemos dicho que existía, lo hemos comprobado. Está retornando el valor del elemento que queremos eliminar. Es decir, si nuestro elemento estaba aquí, está retornando la clave de este. Y la está asociando como valor a este, que es este de aquí. Bien. ¿Y qué más tenemos que hacer? Pues eliminar el elemento. Ya lo hemos vinculado, ahora lo que hay que hacer es eliminar. ¿Y cómo eliminamos? Pues básicamente lo que vamos a hacer es users address
igual a address 0, ¿no? Que es el valor por defecto para aquellas claves que no hayan sido inicializadas por nosotros, ¿no? Aquí lo comprobamos también, ¿os acordáis? Entonces, el orden aquí nuevamente es muy importante porque, bueno, primero comprobamos que existe. Si no existe, no hacemos nada, que es esta comprobación. Luego lo que hacemos es obtener el elemento anterior. ¿Para qué? Para que luego podamos apuntar al que apuntaba el elemento que estamos eliminando. Entonces, nada, simplemente hacemos uso de una función utilitaria que es esta de aquí, que lo que hace es una iteración por todo el mapeo, que ya lo hemos explicado antes. Eso nos retorna el address anterior, la clave anterior, y del mapeo, y ahora le asignamos un nuevo valor. ¿Cuál es ese valor? El valor que teníamos del elemento que se va a eliminar, que simplemente pues, es hacerlo así. Y luego lo que tenemos que hacer es pasarle a valor 0 el elemento que queremos eliminar. ¿Para qué? Para que dé vacío. ¿Y qué nos faltaría aquí? Pues bueno, aquí nos faltaría una función que nos permita retornar todos en un array, todos los valores de nuestra lista. Entonces vamos a poner function get all users. ¿Vale? Entonces va a ser view, porque no vamos a modificar nada del estado, va a ser public, porque es necesario que se establezca que se pueda hacer desde una transacción externa. Y bueno, ¿qué nos va a retornar? Pues lo que nos va a retornar es un array, una lista, ¿no? Entonces va a ser así, va a ser un array de direcciones y esto tenemos que ponerle en memoria. Entonces, pues nada, lo que vamos a tener que hacer es establecer ese arreglo que vamos a retornar y vamos a llamarle así, users array. Pues básicamente lo que tenemos que hacer es hacerle así. Y esto vamos a establecer vamos a instanciar un nuevo array, pero con una dimensión ya, ¿no? Preestablecida. ¿Y cuál es esa dimensión? Pues list site, que era el que llevaba nuestro contador. Por cierto, aquí se me ha olvidado, claro, una vez hecho todo esto, tenemos que poner aquí list site para disminuir en 1 y en el caso del método de aumentar, list site para aumentar en 1 y así llevamos el contador actualizado. Vale, entonces hemos establecido un array, hemos creado, digamos, una plantilla de array vacía, pero con las mismas dimensiones y tipología que el array que está guardado en el storage, ¿no? En nuestro smart contract, para poder luego retornarlo. Bien, acto seguido, vamos a hacer ahora vamos a jugar otra vez con las iteraciones. Vamos a establecer una variable que va a ser current address y entonces eso va a ser el elemento que está apuntando, digamos, al segundo. Ya sabemos que el primer elemento es un elemento, digamos, de comodín, que es la constante que estamos usando, y entonces no la necesitamos, no queremos que se retorne eso. Lo que vamos a hacer, por tanto, es empezar, la dirección primera va a ser la clave del segundo elemento, y para ello tenemos que llamar a la clave del primero que nos retorna como valor la clave del segundo. Parece un rompecabezas, pero funciona. Entonces, así ya lo tenemos inicializado. Luego tenemos que establecer un bucle de tipo for, donde vamos a establecer un UID 256, 0, y vamos a decir que la condición, que ya sabéis que los bucles for no tenemos por qué usar en condición la i, esa variable que estamos estableciendo, podemos utilizar cualquier expresión.
vamos a decir que se va a ejecutar esa expresión hasta, hasta que current address sea diferente de first address. Y sin más, vamos a sumarle vamos a incrementar i. Entonces vamos a pararnos un poco en qué estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es, sobre todo esto, ¿no? Porque lo de la variable i todos lo entendemos, estamos muy hartos de utilizarlo, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Bien, esto ahora mismo es la clave del segundo elemento. Y me está diciendo que se va a ejecutar este bucle for mientras sea distinto de first address. Es decir, volvemos a lo mismo. Estamos comprobando que no estemos en el último elemento de nuestro mapeo. Porque en el momento en que esto sea el current address, sea igual al first address, nos está indicando que estamos en el último elemento. Y por tanto ya hemos recorrido todo nuestro mapeo. Ahora, bien, lo que tenemos que ir es haciendo push, ir añadiendo a este users arrays, que ahora mismo está vacío, cada elemento. Entonces, básicamente, vamos a hacer users array. Estamos hablando de un array no asociativo, por tanto, indexado con i, que empieza en 0, es un primer elemento, va a ser igual a current address, que es la primera clave, la primera address. Y luego hay que actualizar current address, va a ser igual a users current address. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, aquí ya está claro, estamos rellenando de forma consecutiva y ordenada nuestra lista, ¿no? Manteniendo el mismo orden que está en el storage del smart contract. Pero lo que aquí en esta línea lo que estamos haciendo básicamente es ir actualizando el valor de current address con el valor, con el valor, y por tanto la siguiente clave, ¿no? Y de esa manera vamos iterando. Y lo único, ya una vez que ya hemos iterado todo el mapeo y se ha reinado todo el users array, lo único que tenemos que hacer es retornar ese arreglo. Entonces, pues bueno, return user array. Ya está. Y con eso lo tendríamos todo. Creo que no me dejó nada. A ver si me dejo por aquí algo. No. Vale, con esto ya tendríamos todo el contrato. Y a partir de aquí, pues a partir de aquí podéis hacer vosotros en casa, si lo recreáis, podéis hacer toda la prueba. Vale, ahora lo que vamos a hacer es comprobar que nuestro contrato funciona rápidamente, y eso también lo podéis comprobar en casa. Entonces, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos que ir, aquí esta es la pestaña de compilación, pues ahora tenemos que ir a la pestaña de deploy y ejecución. Entonces, para que se vea mejor, vamos a llevar el código un poco a la derecha. Vamos a coger, pues nada, nos situamos en la primera address de nuestra máquina virtual de JavaScript. Y lo que hacemos es, pues bueno, nuestro contrato es iteración lista y le damos a deploy. Vamos a añadir, para que lo veáis mejor, vamos a añadir un nuevo elemento. Por ejemplo, esta misma address la copiamos. Acordaros de poner siempre entre esto y entre comillas, y ya está. Si yo le doy a get all users, aquí veis que me está retornando esta address, que es la que acaba en 7330, que es justo
pues esta, ¿no? Que es la que he copiado. Pero vamos a añadir una nueva más. Vamos, por ejemplo, de segunda dirección, le damos a copiar el portapapeles y vamos a establecer otra vez esa función, o sea, este parámetro, añadirlo, le damos y ahora, como podéis comprobar, tenemos, me está retornando en este método el array con las dos direcciones. Si yo le doy a list site, me viene 2. ¿Por qué? Porque es en los que he incluido dos direcciones. Bien, aquí esta dirección debe apuntar a esta como valor, debe tener este valor de aquí. Si yo la copio y le pongo aquí, recordar que esto ya es directamente el mapeo, me tiene que retornar esta dirección como valor. Si le doy, como veis, me está retornando, acaba en 733C, 733C, me está retornando perfectamente ese valor. Pero vamos a añadir una nueva más, la tercera, por ejemplo, añadir. Entonces, vamos a pegar aquí, add user. Ahora el contador debería ser 3 y efectivamente es 3. Tenemos aquí un elemento, dos elementos, tres elementos. Es que aquí no se ve bien. Entonces, este segundo elemento, claro, es la lógica. Es que esto ahora se ha cambiado, claro. Al meter, recordad que metíamos ahí, detrás del primero, ¿no? Entonces, esta segunda address, que debería apuntar, si es que me deja copiar, no sé si me va a dejar copiar, a tercer elemento, que es el que acaba en 733C. Si yo le doy, ¿veis? Acaba en 733C. Por lo tanto, está bien. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar un elemento, remover un elemento. Vamos a remover, pues, el segundo, que es el último. Este de aquí, si os fijáis en... A ver si... A ver aquí, me deja ampliar esto un poco. Vamos a ver. Aquí, esta dirección, que es la segunda, que es la que quiero remover. ¿Qué ocurriría? Que ahora este elemento, esta dirección, la que acaba en D2B, debería apuntar ahora a esta, la 733C. Vamos a remover. Nos da como éxito. Ahora aquí el número, el contador debería ser 2. Efectivamente es 2. Get all users ha cambiado, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho es que ahí no se veía bien, es mejor verlo aquí. Vamos a ver en el... ¿Cuál es la función? Exactamente, a ver, vamos a ponerlo otra vez así. De code output, en este caso, aquí ya veis que ha desaparecido directamente, se ha quedado la primera y la segunda. La función, el address que acababa en 160C ya no existe, que es el que estaba entre medio de estas dos. Por lo tanto, esta de aquí ahora debería apuntar a esta de aquí. Si yo cojo... Esto es complicado, copiar. Lo ponemos aquí. Debería tener como valor la que acaba en 733C. Y efectivamente es la que acaba en 733C. Y esta, que es la última, debería tener como valor la constante que hemos establecido, esa que es todo ceros y acaba en 1, la dirección esa. Porque es el último elemento que tiene que apuntar otra vez al primero. Entonces vamos a comprobarlo y efectivamente aquí está la comprobación. Bueno, ya veis que está funcionando todo perfectamente
Bueno, esto es sin más la constante, ¿no? Y funciona todo perfectamente. Podéis recrear esto. Voy a subirlo a mi GitHub, que voy a empezar a publicar en GitHub, porque alguno me ha pedido que publique los códigos. Pues bueno, pues voy a empezar a publicar para que podáis bajaoslo y trabajar sobre el código directamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar este método, este patrón de diseño para listas? Pues bueno, que se puede hacer todo tipo de funciones, ya habéis visto, como añadir usuario, remover usuario, y iterar y retornar todos los usuarios, etc. Mientras que en un mapeo normal no. Y todo ello además estamos reduciendo muchísimo el consumo de gas. Claro, esto es un punto de partida. Si nosotros nos vamos al código, vamos a quitar esto de aquí. Aquí podríamos generar estructuras, es decir, bueno, dices aquí, vale, estos llevamos un mapeo de las direcciones que están vinculadas, ¿no? Direcciones de usuarios. Pero igual hay que establecer, hay que vincular a cada dirección un nombre, un apellido, un email, etc. Pues bueno, esto pues básicamente sería enriquecer este código. Básicamente este es el punto de partida y a partir de ahí es como un árbol. Podríamos generar, por ejemplo, aquí, struct user, y aquí pues podría ser un string first name, otro string last name, otro string mail, por ejemplo, ¿no? Y así podrías meter los datos que quisieras. Recordar que siempre hay que intentar sacar de la blockchain todos aquellos datos que no requiramos de esa seguridad que ofrece la blockchain, ¿no? Que podamos tenerlos off-chain, outside. Esto es importante. Y luego, pues nada, es simplemente establecer otro mapeo donde vamos a poner así, mapping, el address del usuario, y esto va a tener un valor que va a ser una estructura. Aquí podemos llamarle data users, por ejemplo. Entonces, nada, esto es tan simple. Aquí ya, con lo que hemos hecho antes, podemos llevar toda la lista de usuarios y simplemente cuando sabemos que una lista de usuarios ya un usuario existe, pues simplemente llamar a este mapeo y nos va a devolver toda la estructura de datos. Y así podríamos ir enriqueciendo nuestro smart contract. Nada, espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido esta forma de diseñar listas, de llevarlas, programarlas. Y nada, que paséis buenos días y espero ir publicando ya más progresivamente. Venga, hasta luego y no me faltéis. Hasta la siguiente. Venga.